Bueno, ya estamos con el siguiente invitado, me refiero al economista Agustín Iturralde. Estaremos hablando de varios temas de actualidad. Él es director ejecutivo del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias por acompañarnos, Agustín. Gracias, Paula, por la invitación. Un gusto enorme estar de vuelta acá. Bueno, vamos a estar hablando de varios temas de actualidad. Vamos a comenzar a referirnos sobre unas cifras que se dieron a conocer vinculadas con la pobreza infantil. La verdad que son cifras muy preocupantes y que involucran obviamente a todos los partidos políticos. Sí, bueno, el PNUD presentó un informe sobre pobreza infantil y creo que no tiene nada espectacularmente novedoso, pero sí es un buen informe para ordenar ideas con respecto a esto que tenemos, que es un problema muy grande en materia de pobreza infantil, ¿no? Uruguay ha hecho un proceso desde la vuelta a la democracia baja la pobreza importante, con el salto en el 2002, claro, ¿no? Pero uno mira en los 90 cayó mucho la pobreza, después salta la crisis del 2002, los primeros 10 años luego de la crisis, los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, sí, cae mucho la pobreza y después se estanca en algo parecido entre el 8 y el 10%. Tenemos como una pobreza dura, un núcleo duro, que es algo así como entre el 8 y el 10% de la sociedad. Pero cuando uno abre un poquito los datos ve que la pobreza en niños y adolescentes, en menores de 6 años particularmente, es más del doble que esto. Y también es muy estructural. Cuando baja la pobreza baja, pero con niveles mucho más altos, ¿no? Y bueno, y obviamente esto tiene connotaciones diversas. Hoy en día la evidencia es muy contundente en la importancia y en lo hasta... Ni que hablar desde el punto de vista moral y ético, lo mal que está esto como sociedad, no haber logrado perforar estos niveles tan altos de pobreza infantil. Pero hasta desde el punto de vista de la rentabilidad económica de las políticas públicas, está muy estudiado que el peso gastado entre los 0 y 3 años en el niño, en cómo come, cómo se alimenta, cómo se lo estimula, cómo se lo protege, cómo se lo quiere al niño en los primeros años de vida, es muy determinante en cómo le va a ir en la escuela en el mediano plazo, cómo hacer su inserción en el mercado laboral en el largo plazo, las probabilidades de que termine incurriendo en actividades delictivas, en todas esas cosas es muy determinante. Entonces, en ese sentido, hay una deuda a nivel país muy importante y bueno, creo que es un buen informe en ese sentido. Para que quede bien gráfico, ¿cuántos niños estamos bajo la línea de pobreza? Y bueno, así el número de los niños ahora no lo tengo en mente, pero básicamente tenemos en porcentajes más del doble que la pobreza general. Y esto es la comparación entre la pobreza entre los menores de 6 y los mayores de 65 en Uruguay es la mayor de América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Es un dato un poquito engañoso. ¿El problema cuál es? Son dos lados. Tenemos una pobreza muy alta entre los niños y tenemos una cosa más o menos bien resuelta, que la pobreza entre los mayores de 65 en Uruguay es muy bajita. Es 1 y poco por ciento, llegó a 2 en la pandemia, pero es una pobreza bastante, muy bajita. La relación, cuánto más probable es ser pobre siendo niño que siendo una persona de la tercera edad, es la más alta de la región. Y bueno, creo que un recordatorio que todos tenemos que hacer cuando hablamos de pobreza en Uruguay, que se habla mucho, es el 88%, casi el 90% de los pobres en Uruguay son o niños o los adultos que viven con niños. O sea, es extremadamente improbable, ¿no? Porque igual tenemos algunas decenas de miles de hogares pobres que no tienen niños, pero la enorme mayoría, casi el 90% de los pobres son hogares con niños. Son los niños y bueno, por cómo se calcula la pobreza, si es pobre o no el hogar, ¿no? Cuando un hogar es pobre, todos los integrantes del hogar son pobres. Es realmente donde está concentrado el problema y esto, bueno, tiene como las dos caras, ¿no? Son pobres los hogares porque tienen más integrantes en general, pero a la vez al tener niños, las personas, y en particular las mujeres, que también esto es además de muy infantilizada, está muy feminizada la pobreza, son hogares con mucho mayor proporción de jefas de hogar. Las mujeres, los adultos, pero en particular esto golpea más a las mujeres, tienen problemas de inserción en el mercado laboral porque hay niños y porque los niños requieren cuidados. Una cosa que creo que queda muy despejada en este informe es la fantasía es un poquito clase mediera de los pobres no trabajan o los pobres... Ese es un punto clave, ¿no? La calidad del trabajo. Porque es esencial eso, porque no es que la persona que están en situación de pobreza no trabajan. Hay que sacarse un poco ese mito, ¿no? Cuando uno mira ese informe queda clarísimo que uno mira los hogares pobres, los adultos trabajan muchas veces afuera del hogar y muchas veces adentro del hogar, ¿no? Cuando hay una correlación muy clara de que se da también... El principal cambio en el mercado laboral luego de la dictadura fue cómo aumentó la participación femenina en el mercado laboral. Aumentó más de casi 30 puntos la participación, la actividad de las mujeres. Y esto es una correlación, son mujeres que ya trabajaban en tareas no remuneradas adentro del hogar que empiezan a participar del mercado laboral remunerado. Y bueno, uno lo que ve es en estos hogares es la gran mayoría de los casos que participan del mercado laboral
que trabajan menos horas de lo que les gustaría, y con peor calidad, con empleos de mucho peor calidad de lo que les gustaría. Entonces, ahí en la calidad del empleo, que obviamente hay un paso para atrás, en los niveles de educación que les permiten acceder a determinados puestos de trabajo, es donde está el drama. Este es un tema que obviamente es muy sensible y que además atraviesa a todos los partidos políticos. Hay unanimidad, creo, en que algo se tiene que hacer. Hay un proyecto de ley de Lustenberg bien interesante sobre este tema, ¿no? Hay un proyecto de ley, bueno, que es bien interesante, que creo que por dos cosas. Uno, porque logra romper un poquito la grieta que nos hemos acostumbrado a la uruguaya, pero un poquito que exhiba, que todos los partidos lo apoyan. Y creo que lo segundo que tiene muy interesante es que rompe la lógica que siempre es la tentación de los políticos. Voy a crear mi programa, mi ley, mi ministerio. El proyecto de la diputada Lustenberg apunta sobre todo a la coordinación. Ya hay una cantidad de agencias, una cantidad de programas que trabajan en temas de infancia y adolescencia. El INAU, ni que hablar, pero hay programas que han pasado del MIDES al Ministerio de Salud, como es el programa para el tema maternal, que ahora no me sale el nombre. Hay una cantidad, una batería. Y lo que pasa muchas veces en el Estado es la incapacidad de coordinar. Las cosas pasan en muchos ministerios a la vez y no hay ningún lugar donde se coordinen y se potencien esas cosas, salvo que estén en presidencia, que es el único que levanta desde presidencia, levanta el teléfono y se logra que los demás platitos se alineen de alguna forma. Sí. Creo que el proyecto es muy certero en tratar de mejorar la institucionalidad para coordinar y para potenciar. Han habido muchísimas cosas en este sentido, no es que no se ha hecho nada. Todos los gobiernos, este gobierno, por nombrar el último, ha puesto un refuerzo en las asignaciones familiares a los hogares con embarazadas y con niños menores de 3 años, que justamente apostaba a esto de la primera infancia. En el gobierno pasado todo el tema del plan de cuidados, en los 90 todo el tema de lo que fue el desarrollo de los CAIF. No quiero dar la impresión de que no se ha hecho nada, porque se ha hecho mucho. No alcanza porque por el otro lado seguimos teniendo un gasto público que está muy sesgado a los mayores de edad. Hay un tema de economía política, de que son los que votan. Yo sé que esto es medio antipático de decir, pero en todo el mundo, en todas las democracias, es un problema de las democracias, tienen una tendencia a aumentar el gasto público a las poblaciones adultas mucho más que los niños, porque es donde están los votos, ¿no? Y en Uruguay hemos hecho muchas cosas que nos han permitido estos niveles de pobreza muy, muy bajos en las personas. Por ejemplo, las pensiones a la vejez, que es quien no tiene jubilación, a los 70 años igual tiene un ingreso. Pero tenemos acá, a pesar de todo lo hecho, un déficit bien claro. Creo, y comentábamos recién antes del bloque, que hay ahí algún cambio importante que se ha dado en los últimos 7 años que va a cambiar sustancialmente cómo tenemos que abordar este problema, que es la brutal caída de la natalidad que se dio en este país. Ya no en las últimas décadas, o sea, Uruguay hizo una transición demográfica temprana. Tempranamente nos empezamos a envejecer, empezamos a tener una dinámica poblacional parecida a la europea. Pero en los últimos 7 años la natalidad pasó básicamente de casi 50.000 niños por año que nacían a apenas más de 30. Es una caída enorme para un periodo tan corto. Era lo que se pensaba que iba a pasar en el Uruguay del 2050, pasó en el Uruguay del 2019, 20 y 21. Eso implica que obviamente vamos a tener menos presión a largo plazo, económicamente varios problemas. Pero bueno, en el corto plazo, a nivel educativo, de inversión en infancia, nos va a quitar un poquito la presión, pero justamente tiene que ser una oportunidad para que el gasto por niño, por adolescente, sea mucho más potente que debe serlo. Claro, mejore la calidad de la inversión, o sea, ver el medio vaso lleno en ese sentido. Con respecto al me sale ahora me sale el programa, pero no es programa, lo que presentó Lustenberg en el proyecto de ley. Hay una cuestión también que hace a lo que es la burocracia, ¿no? Del Estado, de que la familia va por un recurso a una oficina, no es en esa oficina, es en la otra oficina, pero nadie le brinda la conexión y termina cayendo, digamos, en una especie de encrucijada de que no puede acceder a ese beneficio. En definitiva, la inversión por este u otros gobiernos está hecha. En cierto sentido, lo que apunta es la mejora de la calidad. ¿Es así? Es así. Todos los datos, por ejemplo, que mostraron este informe, muestra que hay familias que tienen las condiciones para acceder a determinados beneficios que no acceden por cosas como las que comentaba Alejo y que bueno, sí, si para todos tengamos las oportunidades que tuvimos, lidiar con el Estado es trabajoso, y hacer un trámite, llevar una partida. Imaginémonos todos cuánto más trabajoso es para personas con menor nivel educativo, con menores posibilidades y oportunidades en la vida. Obviamente, cuando la ventana se cierra, la puerta se cierra, es mucho más trabajoso revertir eso. Entonces creo que es un acierto del proyecto, es
no tratar de reinventar la pólvora, no tratar de hacer una nueva institución, sino más bien mejorar la forma en la que llegamos y coordinamos lo que ya existe para potenciar el impacto que esto tiene. Hay una parte adicional que es de más recursos, ¿no? Y que probablemente se necesitan más recursos y que de vuelta, depende cómo, podemos discutir de qué forma, si es en la educación, si es en transferencias, pero no quita ese problema. Pero creo que es una cuestión necesaria, pero no es suficiente, y creo que todos vemos como en el Estado muchas veces los recursos nunca son suficientes, y lo importante que es mejorar el sector público. En este evento tuviste una intervención que también me parece interesante que los televidentes lo puedan conocer, que tiene que ver con esos hogares que si bien no están en esa línea debajo de la pobreza, son muy similares, ¿no? Son muy parecidos. Hablabas de unos 270.000 hogares que están en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa allí? Porque claro, siempre hablamos de la cifra fría, ¿no? El número frío. Pero ¿qué pasa con esos hogares en donde, si bien están por encima de del límite de la pobreza en cuanto al número frío, qué es lo que sucede en esos lugares? Creo que eso es 270.000 personas. 270.000 personas. Que no son pobres. Hay una cosa que yo la dije en el evento que se sabe poco. La línea de pobreza en Uruguay no es tan, por ejemplo, es menos exigente que la línea de pobreza en Argentina. Bien. A veces que nosotros decimos, la pobreza en Argentina es 40%. Ojo, 40% en Argentina con una línea más exigente que la nuestra. Bien. Si nosotros usáramos la línea de pobreza, nuestra pobreza no sería 10% o 8 o 9, sino sería, no tengo el número en la cabeza, no quiero decir, pero sería bastante más, significativamente más. Bien. Es un número arbitrario, lo importante es tener siempre el mismo número para poder ver la evolución, siempre pongas la línea que pongas, es un número arbitrario. Lo que nosotros mostrábamos ahí en este informe que hicimos es que hay una población que está apenas por la línea de pobreza, que es por debajo de 1.25 líneas de pobreza. En vez de decir la línea de pobreza, la multiplicamos por un 25% más. Si la línea de pobreza son 10.000 pesos, decimos 12.500 pesos, un poquito más, y nos quedan 270.000 personas que superan apenas la línea de pobreza y que cuando uno mira el tipo de empleo que tienen, la chance que tienen de estar hacinados, de vivir en un contexto de hacinación, el nivel educativo de los adultos del hogar, ve que se parecen muchísimo más a los que están de abajo de la línea que a los que están arriba. Total. Y esos son los que van colgados en la puerta del ómnibus, subidos, pero apenas colgados. Y como nos pasó en la pandemia, ¿no? Que en la pandemia pasó lo que pasó. Cualquier desequilibrio hace que... Se cayó una cantidad de gente. Uruguay, la pobreza flota hace varios años entre el 8, el 9, el 10. En la pandemia saltó un poco. Bueno, en buena medida fue esta gente que está ahí. Entonces, la pobreza, ahí hay un tema, una debilidad de cómo medimos la pobreza, que está bien, es la única forma, no es la única, pero es la más difundida por ingreso. Pero obviamente la pobreza es un problema multidimensional. No es solo el ingreso que te entra al bolsillo, sino también es... El gasto. Sobre todo. El gasto, pero también es, si vos cuando salís de tu casa tenés barro o tenés vereda, el tipo de educación, si hay violencia en tu barrio, es multidimensional. Para medirla tomamos una variable que es el ingreso. Lo que ingresa. Bien. Hablando también un poco de esto, saliendo del tema y no tanto, están trabajando en esta situación que se vive en Uruguay respecto a países de la región. ¿Por qué Uruguay es tan caro? Que en definitiva también influye en esto de que hay tantos pobres, ¿no? Porque de verdad hoy pagar un alquiler, la comida, transporte y demás se hace pesar en los bolsillos de los uruguayos. Creo que es un tema que de a poquito se viene instalando en la agenda y que a mí me alegra mucho porque creo que hace muchas décadas que Uruguay tiene problemas de costos. A veces los empresarios hablan de esto, los costos de producción, pero se habla menos del otro lado, que es el costo de vida, ¿no? Lo que cuesta vivir en Uruguay. Y es realmente, creo que en cualquier comparación, si uno mira el PBI per cápita de Uruguay, tomado nominalmente en dólares, es el PBI per cápita más alto de la región. Ahora, cuando uno lo pasa por los precios, lo que llaman paridad de poder de compra, Chile pasa a ser más rico, porque el chileno promedio, si bien tiene un ingreso nominal un poquito más bajo, tiene precios bastante más bajos. Entonces, comparándolo por precios, que es como se tiene que comparar, porque al final depende, esto es mucho o poco, y bueno, depende de cuánto me cuesta comprar un litro de leche. Exacto. Uruguay pasa a ser, Uruguay tiene un problema de costos, en algunos sentidos tiene algún fundamento económico, los países más ricos, que llamamos más ricos, más caros que Argentina, tienen un fundamento, porque Argentina se empobreció mucho y eso ha deprimido el salario, el poder de compra. Pero en algunos otros aspectos no hay mucho fundamento económico, por lo menos no macroeconómico. Es decir, ¿por qué un producto que entra importado a Uruguay, que no paga ningún arancel para entrar, se vende al doble que en Argentina? Una canasta de productos que se producen en Brasil y en Argentina, que no pagan aranceles porque están en el marco del Mercosur y que se venden en los supermercados uruguayos el doble que en los supermercados brasileños o argentinos. Siempre está el tema de la pasta de dientes, que es como el más emblemático acá porque es el más notorio. Claro. Es más notorio. Es que cruzás la frontera y te sale
Menos de la mitad. Y no se produce en Uruguay. Porque si uno dice, no, pasa que la producción en Uruguay los cuesta esto lo único que hace en Uruguay es el reponedor de la góndola y bueno, el camión que llega, pero no puede justificar tamaña diferencia. Bueno, creemos nosotros que hay un tema, nuestra hipótesis que estamos trabajando, y de hecho ahora estamos trabajando en un llamado del Banco Central que ganamos para profundizar en este tema, es que tenemos un problema de falta de competencia en muchos mercados. Hay muchos mercados que están dominados por pocas empresas y bueno, y hay barreras al ingreso de nuevos jugadores. El combustible es uno que es una empresa pública, pero hay otros que son empresas privadas. Cuando uno mira, las frutas y las verduras tienen un régimen muy particular también que vos para importar algo precisás unos permisos que se reparten de una forma que no es la ideal. Entonces hay muchos mercados que son pocas empresas controlándolo y cuando uno quiere, si un empresario que venía a jugar en ese mercado, tiene algún tipo de barreras, que puede variar. Es muy mercado a mercado, es muy microeconómico, es un poco aburrido, pero que yo creo que en un país tan chico hace la diferencia porque cuesta que haya más competencia y eso termina en que los uruguayos pagamos un costo mucho mayor del que deberíamos pagar por muchas cosas. ¿Y qué tan sencillo es meterse en ese tema teniendo en cuenta de que hoy, o por lo menos para el gobierno que está presente, las empresas y la inversión que esas empresas hacen en el país son importantes y también hay que tener cierto cuidado cuando se le dice, bueno, vamos a meter a un nuevo jugador en el tablero? Es complicado también, ¿no? Sí, pero ojo que no es lo mismo ser pro mercado que ser pro empresa. Son dos cosas distintas. Bien. Yo creo que ser pro mercado está muy bien. Acá lo que queremos es más mercado, más competencia, porque justamente es lo que beneficiaría y abarataría el costo de vida. Ser pro empresa no es pro empresas, no la empresa que ya está dueña del mercado, digamos. Hay que ver cómo facilitamos para que haya más empresas, no es contra nadie, esto es que haya más actores, más jugadores que permitan incentivar. Hay una idea acá que estaba sobrevolando. No es contra nadie, pero lo es para la empresa que está dominando el mercado. Obviamente toca intereses. Hay que desatar vacas. Y al que tiene la vaca atada y la está ordeñando y le está dando su rédito, le va a complicar la vida. Claro. Sí. Lo que quiero decir, de acuerdo con tu punto, lo que yo quiero decir es, desde una mirada, uno puede decir, no, pero este gobierno es más pro mercado. Desde una mirada pro mercado hay que hacer esto. Justamente lo que precisamos es más competencia. Hay una idea que está sobrevolando, hay algún proyecto de ley que se ha presentado, que es el tema de las microimportaciones, que es este ejemplo, por ejemplo, el de la pasta de diente. Sobre todo para el litoral, ¿no? En vez hay una sola empresa que es la que importa, que es la filial Uruguay de la marca, que en realidad no tiene una exclusividad legal, pero bueno, es la que tiene los requerimientos que se le piden a los ministerios, Salud Pública, LATU, para importar. Bueno, si uno cambiara algunas normativas, podría un supermercadista uruguayo cruzar, comprar en Argentina o en Brasil una cantidad y traerla, tendría que y venderla como por otro canal. Bueno, hay que cambiar algunas regulaciones. Ahí vos permitirías que otra empresa que ya instalada participara del negocio y lo vendiera también. Y de la venta de ese producto que la marca está registrada acá en nuestro país. Que la marca ya está registrada implicaría algunos... Hoy en día, con las regulaciones que tenemos, no lo puede hacer, porque se precisan un tema de papelería, es un poco complejo, pero hay algún trabajo que se ha hecho sobre este tema que la competencia entre marcas, pero muchas veces dentro de una misma marca uno puede facilitar que haya más proveedores. Sí, obviamente que esto también se ve de forma muy clara en los departamentos de frontera, ¿no? Sobre todo los que están vinculados con Argentina, la diferencia cambiaria que está matando a todos los comerciantes y empresarios de la zona. ¿Qué es lo que va a pasar con Argentina? ¿Esta situación se va a mantener mucho tiempo más? Bueno, se vienen las elecciones también, ¿no? Se vienen las elecciones en Argentina. 550 tocó el otro día, ayer. Claro. Ayer tocó 500 y pico. Es una locura. Y además, quieras o no, impacta directamente en Uruguay. Sí. Y ya no es, totalmente de acuerdo, ya no es solo en el litoral, ¿no? Ya es en todo el país. En todo el país. El contrabando, o sea, en una feria de Montevideo uno encuentra con total impunidad y a la luz del día un puesto que vende cosas que entraron de contrabando. Totalmente. ¿No? Y además todo lo que tiene que ver con el esparcimiento, ¿no? O sea, todo el mundo se va para allá, para Argentina, porque te sale la mitad, por ejemplo. A ver, aquí creo que hay varias cosas. Nadie, no lo sabemos a ciencia cierta. Yo creo que hay algunas razones para tener un moderado optimismo en el mediano plazo. En el corto plazo no, Argentina va a ser mucho más barata. El problema no es solo que esté tan barata, sino el tema del tipo de cambio múltiple, la variación. Simplificándolo al extremo, Argentina tiene un tipo de cambio oficial que es al que se fijan los precios, que es muy bajito. Y a la vez tiene un tipo de cambio que nos pagan a nosotros los uruguayos, el famoso blue, cuando cruzamos, que es muy alto. Entonces, nosotros nos dan muchos pesos argentinos por nuestro dólar y después pagamos precios que se basan en un dólar mucho más bajo. Si se unifica, la unificación cambiaria, que yo creo que el nuevo gobierno argentino la va a hacer o el 20 de diciembre, o en enero, o en febrero, el primer tramo, implicaría esto.
implicaría que a los precios devaluaría Argentina, o habría un aumento de precios en Argentina, y que a los uruguayos, en vez de pagarnos estos 550, nos van a pagar algo menos que eso. A precios de hoy, ¿no? El dólar va a seguir, nominalmente va a seguir subiendo. Claro. Va a seguir siendo barato, capaz que no tanto. Ese es el punto. Creo que ahí das en el clavo, Paula. Creo que vamos a tener una Argentina que va a ser bastante más barata que Uruguay por un buen tiempo. Ahora, creo que en un mediano plazo, hoy se justifican cosas de locos. Se justifica que haya montevideanos que una vez por mes vas en 500 kilómetros y vas en el fin de semana. Que van a hacer el service del auto desde Montevideo, que van a hacer cualquier cosa porque todo se justifica. No, y la gente de frontera hasta se muda. Hay gente que se muda cruza a trabajar todos los días. Claro, porque le sale alquiler mucho más barato y cruza para trabajar. Es una locura. Entonces, bueno, la realidad es que nadie sabe. Argentina está en un camino de mucha incertidumbre. Argentina, de todos modos, ya no está tan barata como hace un año y medio, cuando ni bien se fue el exministro Guzmán. Hubo un salto cambiario que fue el momento que estuvo más barata Argentina. Luego de eso el dólar siguió subiendo, pero todos los precios subieron en Argentina. Y de hecho el dólar subió menos que la inflación que hay. Para los uruguayos sigue siendo ridículamente barata, va a seguir siéndolo por varios meses más. Yo creo que en algún momento de 2024, probablemente, sobre todo atendiendo el cambio de gobierno, que hoy parece el escenario más probable, vamos a ver aliviada esa situación. Pero bueno, claro, para mí decir esperemos 8 meses más es muy fácil. Claro. Para los comerciantes de Salta y de Paysandú me deben escuchar y me deben quedar matar y dicen, ¿cómo aguanto ya en esta situación tantos meses más? Y el argentino nacional también, ¿no? Porque claro, el hecho de emparejar en el medio con respecto al blue y al oficial también le va a implicar un aumento de precios, el salario va a permanecer también en una situación similar, entonces van a ser más caros, ganando menos y encima con un dólar blue que no va a existir. Eso es verdad, pero a ver, yo te lo diría, para el argentino en el corto plazo va a ser más doloroso, va a ser doloroso. Ahora, hoy Argentina, con esto que hace, esto distorsiona. Argentina tiene un problema muy grande de lo que llaman precios relativos. Muy sencillo. ¿Qué precios relativos? ¿Cuánto sale una cosa en función de la otra? En Argentina un par de championes nuevos, importados, puede ser lo mismo que pagar un apartamento en Buenos Aires todo el mes. O sea, tiene el sistema de precios roto. Claro. No tiene sentido lo que sea una cosa. Y eso que genera que se produce menos, se invierte menos, no hay incentivos para producir. Y así está Argentina estancada hace 12 años como está. Yo creo que hoy en día el mundo está aclarando para un país como Argentina, tiene el tema de la energía, la soja está subiendo. Si Argentina corrige esto, es verdad que en el corto plazo va a ser doloroso, pero rápidamente una normalización de precios le va a poder permitir recuperar inversión, recuperar crecimiento, que es el final. No puede ser que Argentina sea 30, 40% más pobre que Uruguay como es hoy en día. No hay fundamentos para eso. Uruguay toda la vida, Argentina fue toda la vida igual, incluso un poquito más rica que nosotros. Entonces, yo creo que si Argentina se normaliza, Uruguay para volver a crecer tiene que ser una agenda un poco sofisticada, de hacer cosas, reforma educativa, inserción internacional. Argentina está tan mal los incentivos económicos que haciendo lo básico, yo creo que le viene un horizonte de un crecimiento nada desdeñable. Agustín, tenemos que despedirte, pero un titular. ¿Qué va a pasar con el dólar? Si lo supiera estaría comprando vendiendo. Pero hay una proyección, algo. No, para decir algo, creo que el dólar está bajo en Uruguay, hay un horizonte de estabilidad. El grueso de los colegas están con expectativas de que pueda tener un moderado aumento en los próximos meses, porque está muy bajo, porque el fundamento todos queremos que hay cierto atraso cambiario y que eso tendría que evolucionar al ascenso en los próximos meses. Pero nadie está esperando un gran salto cambiario, una devaluación como el 2002, no, que hay gente que ha hablado de eso, no está en el escenario de nadie que esté mirando esto. Por decir algo, el escenario, la probabilidad mayor sería un comportamiento estable con leve y moderada suba. Muy bien. Impecable. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte como siempre. Gracias, Alejo. Gracias, Paula. Un gusto estar acá.